Vamos a ver, hermanos, seis entrenamientos acerca de 40 días en la palabra. Y lo primero que vamos a ver es la inspiración en la palabra de Dios. ¿Cómo puedo confiar en la palabra? Y ¿cómo sé que la palabra es verdad? Y si puedo confiar en ella para mi vida. Eso es lo primero que nosotros vamos a ver hoy, la primera semana. En la segunda semana vamos a ver los fundamentos de la palabra. ¿Cuál es el propósito de la palabra? Vamos a mostrar el panorama completo de la Escritura. Y la tercera semana vamos a iluminarnos con la palabra. Es decir, cómo Dios ilumina mi mente para que yo pueda entender la Escritura, la palabra. A veces la lees y no entendiste, pero el Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra. Así que es algo que usted puede experimentar, entender la palabra con claridad. También vamos a ver en la cuarta semana cómo vamos a interpretar la palabra. Hay grupos, ¿verdad? Hay personas que interpretan correctamente la Escritura o la palabra y hay otros que la interpretan equivocadamente. Entonces, hay algunos comentarios que dicen algunas personas, bueno, es que tú estás interpretando a tu manera y yo lo hago a mi manera, pero nada más hay dos maneras, una incorrecta y una correcta. Y vamos a ver, hermanos, qué sucede cuando interpretamos incorrectamente la palabra de Dios. Estos grupos sectarios que hoy tenemos, ¿verdad? En el mundo, donde empiezan a poner cosas extrañas en lo que creen, cómo visten, qué comen, cosas de ese tipo, y se empiezan a transformar en cultos, así que en grupos sectarios. Y la quinta semana vamos a ver la integración de la palabra a mi vida, en mi trabajo, en mi casa, en mis finanzas, en mi familia, en los diferentes aspectos de la vida, en el pasado, en el presente y en el futuro. Vamos a ver, hermanos, cómo usar la Biblia. Y el último tema, hermanos, el último entrenamiento, vamos a ver cómo puedo usar la Biblia para poder tomar las decisiones correctas. ¿Cómo aplico la Biblia? ¿Cuál es la aplicación de la palabra de Dios? Así que el primer elemento que nosotros vamos a estar trabajando durante los 40 días de la palabra es básicamente tomar 5 minutos cada día de devocional. Vas a tomar 5 minutos cada día de un devocional de la Escritura. Vamos a ver aquí los pasajes que tenemos en este boletín y usted puede tomar un pasaje cada día, ¿verdad? Y haga la meditación de la palabra. Ese es el primer elemento con el que usted va a trabajar en su casa. Y el segundo elemento son los altares familiares. Y el tercer elemento, vamos a ver cómo estudiar la Biblia. Y finalmente vamos a memorizarnos un versículo. Así que en nuestro entrenamiento de hoy, ustedes se van a memorizar Romanos capítulo 10, versículo 17. Va a ser el primer versículo que va a aparecer en su pantalla. Así que no pierdan su hoja, van a escribir en sus apuntes. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Mire, Jesús dijo una ilustración. Y Jesús dijo que un hombre construyó su casa sobre la arena y otro construyó su casa sobre la roca. Entonces dice Jesús que vinieron las tormentas y destruyeron la casa que estaba fundamentada sobre la arena. Déjeme decirle que un día a su vida, si no es que ya han llegado, van a llegar las tormentas y los tsunamis de problemas. Van a llegar a su vida. O ya llegaron. Y si su casa está fundamentada sobre la roca, nada la va a poder destruir. ¿Y qué en este caso? ¿Qué es la roca? Es Cristo.
Entonces, vamos nosotros entonces a poder ver a través de la Escritura con nuestro tema de hoy, edificando mi vida sobre la palabra. ¿Vieron el tema? Edificando mi vida sobre la palabra. Construir mi vida sobre la palabra. ¿Qué tengo que hacer en mi vida para construir mi vida en estos 40 días sobre la palabra? Saben, Dios nos dio 5 sentidos, ¿verdad? Escuchas, hueles, puedes ver, puedes probar y puedes tocar. Son los 5 sentidos que Dios nos dio. A través de esos 5 sentidos, toda la experiencia de tu vida la adquieres a través de uno de ellos o a través de algunos. Así que vamos a usar esos sentidos para que usted aprenda a través de la palabra, la Escritura. Y vamos a aprender en la Escritura cómo puedo edificar mi vida sobre la palabra. ¿Cómo puedo edificar mi vida sobre la palabra? Y la primera forma que puede construir mi vida sobre la palabra, para que ustedes lo vayan a apuntar, y acuérdense que también aparece en la pantalla la semana que vamos a estar, es la semana número 18, ¿ok? Lo ponen ahí, ponen la fecha y ponen su nombre. Semana número 18, ponen la fecha y ponen su nombre. Para que si me hallo este folleto por ahí tirado, ¿qué va a pasar? Ya sé de quién es. Fue de Peluchín. No, bueno, hoy no estuvo Peluchín, está aquí con los niños. Bueno, así que acuérdense, van a ponerle la fecha, su nombre, para que sientan que ustedes son los dueños de este papel, de esta hoja de papel que es importante. Así que, hermanos, vamos a empezar con nuestro tema de esta tarde, edificando mi vida sobre la palabra. 40 días vamos a estar hablando de la palabra, 40 días en la palabra. Y acuérdense que el primer pasaje que ustedes se van a memorizar durante esta semana es Romanos, ¿qué? Versículo 17. Así que la primera forma que puedo construir mi vida sobre la palabra, para los que nos ven en línea, ¿qué puedo hacer? La primera cosa que yo tengo que hacer es que la recibo con mis, ¿qué? Con mis oídos. Esa es la primera. La recibo con mis oídos. Así que apúntelo, por favor. Edificando mi vida sobre la palabra. ¿Cómo vas a recibir esa palabra? La recibes a través de tus oídos. ¿Cómo la vas a escuchar? Vas a escuchar la palabra, dice Romanos 10, versículo 17. Este versículo hay que memorizar. Dice Romanos 10, 17. La fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así que tú estás haciendo esta primera forma ahora mismo. Estás escuchando la palabra de Dios que se está enseñando. ¿Y qué hace la palabra de Dios? Edifica tu fe. La fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje se oye, que estás oyendo es el mensaje de Cristo. Así que acuérdense que en su folleto la línea en blanco la tienen que llenar. Creo que pueden ver también aquí esta pantalla o la que está arriba, cualquiera de las dos. Así que en este pasaje también importante, en Santiago capítulo 1, versículo 19, dice la Escritura: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despónjense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Así que ustedes están listos para escuchar, están listos sus oídos para recibir con humildad la palabra. Eso es lo que nos está enseñando este pasaje, y es interesante.
Cuando dijo la Escritura, recibir con humildad la palabra, en griego es dekomai, que literalmente, hermanos, es el término hospitalidad. Así que le voy a dar la bienvenida en estos 40 días a la palabra. Acepto la palabra sembrada en mí. Así que Dios, ¿verdad? Jesucristo, Él es el sembrador. Usted también es un sembrador. Y nuestro Señor, ¿verdad?, a través de esta ilustración nos explica y compara, y Él dice que el sembrador salió a sembrar. Y acuérdense que una semilla cayó en diferentes tipos de suelo. La semilla es la misma. Lo que cambia es el suelo. En este sentido, yo sé que hay personas como Rosario que les gusta sembrar muchos tomates y chiles. ¿Y qué sucede cuando agarra la semilla y Rosario la avienta y se desparrama en el suelo? Va a haber unas plantas más grandes de tomate que otras. Y en unas partes del suelo a lo mejor ni nace. ¿Por qué? Porque el crecimiento no radica en la semilla. Es importante la semilla. Radica en el suelo. Y usted es el suelo. La semilla es esto, lo que usted está escuchando. La palabra de Dios. ¿Qué tienes que hacer con el suelo? Tienes que prepararlo, tienes que ponerle abono, tienes que preparar el suelo, tienes que preparar tu corazón para oír la palabra de Dios. Ahora, yo quisiera hablar de 4 actitudes, los van a escribir en su folleto, 4 actitudes que nos enseñan a cómo ser receptivos a la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando en el pasado teníamos esas televisiones que todavía tienen 2 alambritos la antena y la movías la antena para que captar la recepción, ¿verdad? Hasta que encontrabas el canal, movías la antena y encontrabas el canal. Bueno, eso es exactamente lo que estoy tratando de ser receptivo con Dios. Agarras tu celular, estás dentro de un edificio, ¿me puedes oír? No, te tienes que salir hasta que encuentras la recepción. Así que la primera actitud para ser receptivos a la palabra es silencio. Mantenerme en silencio. Para una buena recepción, para escuchar a Dios cuando me hable, tengo que estar en silencio. O sea, es muy difícil, ¿verdad? Querer estar viendo la tele, querer estar en el Face, en la media, en los medios y querer estar comunicándome con Dios. Así que la primera cosa que yo tengo que hacer para tener una buena recepción de la palabra es estar en silencio. Es exactamente lo que está sucediendo en este momento, en este lugar. La segunda cosa, hermanos, es estar calmado. Dice la Escritura, lento para enojarte y listo para escuchar. ¿Por qué está hablando acerca del enojo cuando está hablando acerca de la palabra? Porque no vas a escuchar la palabra si estás enojada o enojado. ¿Qué sucede con tu mente? Te bloqueas. Bloqueas tu mente y no estás perceptivo a la palabra. Tienes que estar en silencio. Tienes que estar en calma. Si vas a dejar que Dios te hable, no puedes llegar y decir: Dios, nada más me quedan 5 minutos, así que dime lo que me tienes que decir porque soy una persona muy ocupada. Tienes que estar calmado para estar perceptivo con Dios. La tercera cosa es estar limpio. La Escritura dice: despójense de toda inmundicia
y de la maldad que tanto abunda. Así que él dice de dos cosas que te tienes que despojar si quieres ser perceptivo a la palabra. Despójense de toda la inmundicia y de la maldad. ¿Saben? La palabra inmundicia en griego es riparian. Y esta palabra se utiliza también como cerumen. ¿Y saben lo que es la palabra griega cerumen? Cuando usted agarra los Q-tips y se limpia la cerilla de sus oídos. Yo sé que no es muy agradable, ¿no? Pero eso es esta palabra. En otras palabras, lo que estamos viendo aquí es que yo necesito quitarme la cerilla, la inmundicia, lo que no me permite estar perceptivo a escuchar la palabra de Dios. Quítense la basura, las cosas que no les permiten escuchar la palabra de Dios. Bueno, pastor, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo me quito esa basura? Es así, de esta manera. La confesión. No me voy a poner una túnica negra y no voy a hacer eso. Pero si usted se confiesa con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es la confesión? Bueno, la confesión, hermanos, básicamente, esta palabra confesión viene de la palabra homologeo. Y la palabra homo quiere decir que cuando dicen, ¿han oído ustedes la leche homogenizada? Significa que es lo mismo, es la misma leche. Y la siguiente palabra, la palabra logeo, significa hablar. O sea que confesión significa hablar lo mismo. O sea, tú le dices a Dios, Dios, estoy de acuerdo contigo. Tú tienes la razón, Dios. Yo estoy equivocado. Tú eres el que conoces y empiezas a exteriorizarle a Dios lo que está sucediendo en tu vida. Y la última actitud que yo tengo que tener para poder sintonizarme con Dios es ser humilde. Dice la Escritura, recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes que te salvará la vida. ¿Qué quiere decir la palabra humilde? Una persona pobre no quiere decir que es una persona humilde. Humilde quiere decir que tú estás listo para que la palabra de Dios haga en tu vida lo que la palabra quiere hacer. Lo que Dios quiere hacer en tu vida. Así que estos básicamente son los audífonos espirituales de la primera forma de obtener la palabra de Dios para tu vida. Te escuchas en silencio. La segunda forma que vamos a aprender para edificar mi vida sobre la palabra, para que la apunten en sus folletos. La segunda forma, Elizabeth, de construir mi vida sobre la palabra es leerla con mis ojos. ¿Ya lo escribieron en sus folletos? Es leerla con mis ojos. La recibo con mis oídos, pero la leo con mis propios ojos. Leo la Biblia. No vas a crecer si no lees la Biblia. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra de Dios, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. Miren, en este pasaje usa el espejo. ¿Cómo es que se aplica esto? Bueno, es que cuando tú tienes un espejo,
¿para qué lo usan las mujeres? Y también los hombres, ¿verdad? Porque ahora los hombres también se sacan las cejas, ¿no? Por ahí he visto hombres que sacan las cejas. Y las mujeres, ¿verdad? Y por las mujeres se ponen maquillaje y cosas así, ¿no? ¿Para qué usas el espejo? Pues para verte. ¿Cómo ando? No, hombre, Hani, peínate. Hani, sí. Entonces, para verte cómo andas, para eso usas el espejo. Es exactamente la palabra de Dios, la verdad absoluta, es para que al momento que usted oye, lee, tú te estás viendo en la palabra cómo está tu vida. ¿Saben? Una reina de Inglaterra, la reina Isabel, ella mandó quitar todos los espejos del palacio en Buckingham, en el palacio de Buckingham. ¿Por qué? Porque ella se estaba haciendo viejita y no quería verse en el espejo que se estaba haciendo viejita. El espejo es una manera de evaluarnos. La palabra de Dios evalúa nuestra vida. La tercera cosa que podemos hacer para edificar nuestra vida sobre la palabra es la examino con mis manos y mi boca. La tercera cosa, la examino con mis manos y mi boca. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo puedo explicar? Examino la palabra de Dios con mis manos y mi boca. Esto es el estudio de la Biblia. Examinar es estudiar la Biblia. Hay una diferencia entre leer y estudiar la Biblia. Leer la Biblia es leer la Biblia. Estudiar la Biblia es estudiar la Biblia. Y déjame decirle que no es un estudio a menos que tengas un lápiz y estés escribiendo. Es exactamente lo que estamos haciendo. Tienes un lápiz, estás escribiendo. ¿Saben? Hay dos componentes del estudio. Es escribir y hablar con alguien acerca del tema. Esto convierte la lectura de la palabra en estudio. Cuando escribo algo y lo comento con alguien, estoy estudiando la escritura. Así que la idea de que en los altares familiares que ustedes van a desarrollar en sus casas, ¿verdad? Es que ustedes no solamente lean, sino la platiquen con el grupo del altar familiar. Fíjense lo que dice en Juan capítulo 5, versículo 39. Abran sus Biblias, los que nos ven en línea, dice, examináis la escritura. Dice, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjense, el doctor Lucas, quien escribió el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 17, él nos habla de un grupo de personas de Berea. Y Berea era una pequeña ciudad en Grecia. Los de Berea tenían una mentalidad abierta. Abierta que los de Tesalónica, era otra ciudad, eran diferentes. Los de Berea, ellos escuchaban la palabra, pero también examinaban la palabra, examinaban la escritura. Eso es un estudio cuando tú examinas la escritura, no solo la leían. En este caso, Pablo y Silas enseñaban la verdad. Así que, hermanos, dos cosas más. Edificando mi vida sobre la palabra. La cuarta forma para construir mi vida sobre la palabra es la recuerdo y la repaso en mi mente. La recuerdo y la repaso en mi mente. En Santiago 1:25 dice, pero ¿quién se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y perseveran en ella, no olvidando lo que ha
oído sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Vamos a ser bendecidos por todo lo que hagamos. Tenemos que aprender a recordar y repasar con tu mente continuamente la palabra. Nos está diciendo que hay una bendición. ¿Cuántos de ustedes quieren ser personas fuertes espiritualmente? Tenemos que memorizar la escritura, la palabra de Dios. Y el mejor hábito para memorizar la palabra de Dios es cuando la planto en mi mente, en mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un problema en tu vida, no encuentras la palabra luego. Está aquí. Cuando tú estás atravesando por la tentación, la palabra está aquí y la empiezas a repetir en tu mente, porque la batalla tuya es adentro de ti. Cuando tienes un problema emocional, cuando estás estresado, cuando estás en necesidad, en consuelo, cuando estás en una crisis, la palabra está aquí en tu mente, la repites en tu mente. Esa es la razón por la que la necesitamos memorizar. Cuando Cristo fue tentado, no se puso a buscar, a ver qué dice a Juan, qué dicen los salmos. Jesucristo contrarrestó la tentación con los versículos memorizados. Así que la Biblia es de recordar y de meditar. Y simplemente, hermanos, la meditación es algo de recordar y repasar la escritura en tu mente. Eso es todo lo que significa. Fíjense, Josué 1:8 dice, recita. Dice, recita siempre el libro de la ley, la palabra de Dios, y mediante en él, de día y de noche, medita. Dios dice, Dios te ordena que medites día y noche. Y dice, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Así que la única manera de prosperar y de tener éxito es escudriñando, memorizando, viviendo, practicando la palabra de Dios. La recibo con mis oídos, la leo con mis ojos, la examino con mis manos y mi boca. Y la última, hermanos, edificando mi vida sobre la palabra, la última parte es que respondo con mis acciones. Y esta es la quinta cosa que Santiago nos dice para hacer con la palabra. Respondo con mis acciones. Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica, conviértanlo en acciones. No se engañen ustedes a sí mismos. Si solamente somos oidores de la palabra, pero no hacedores, te engañas a ti mismo. ¿Tú solo crees en las partes de la Biblia que realmente haces? Yo solo creo en la parte de la Biblia que realmente hago. Necesitamos ser hacedores de la palabra. Cada uno de nosotros necesitamos ser un hacedor de la palabra. Cuando tú pones la palabra en práctica, es como este hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vinieron las tormentas, vinieron los tsunamis, vinieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa con todo. La casa no se derribó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero dice, pero todo el que me oye estas palabras, dice, todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato
que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Yo no quiero que les suceda a ustedes eso, pero la base sólida de tu vida no es la opinión de los demás. No es lo popular en la televisión. No es lo que domina en la cultura. Porque todo eso cambia. Es como la arena movediza. Tienes que construir tu vida sobre la palabra, la verdad absoluta que nunca cambia. Cuando tu vida está estresada, estás en arenas movedizas. Cuando estás preocupado, cuando tienes ansiedad, ¿qué sucede? Tu casa no se construyó sobre la roca, sobre lo sólido de la palabra. Así que no tienes en tu vida, no tienes ese hábito de leer la Escritura, no tienes ese hábito de meditar en la palabra, de vivir la palabra, entonces no estamos siendo sabios. Pero si queremos ser sabios, tenemos que edificar nuestra vida sobre la roca. Miren, si tú solamente lees la Biblia, haz de cuenta que la estás agarrando con estos dos dedos. Bueno, medita la Biblia, bueno, ahora son 3 dedos. Pero Satanás puede venir y te la quita fácil. Satanás viene y te quita la palabra fácil. Es como la semilla que cayó en la piedra, la semilla que cayó en el espino, la que cayó en el camino. Esa semilla se perdió. Si la examinas con tu boca y la memorizas, la recuerdas en tu mente y la pones en práctica, esta palabra tú la estás agarrando con las 2 manos. Esta palabra no se va a zafar de tu vida, porque tu vida está fundamentada sobre la roca. Es como esa casa que se construyó en la roca, en lo sólido, lo que es permanente y lo que es para siempre. Si yo escucho la palabra de Dios, la recuerdo, la leo, la examino y respondo con mis acciones, tenemos un agarre muy fuerte y nadie nos la va a poder quitar. Va a venir la enfermedad, va a venir la bancarrota, va a venir los problemas en la familia, en el hogar, en el trabajo, pero nada va a poder eliminar tu fe en Cristo Jesús, porque tu vida está fundamentada sobre la roca, sobre la palabra de Dios. Así que si tú escuchas la palabra de Dios y la recuerdas y la leas y la examinas y respondes con tus acciones, es que eres una persona que ha madurado. Eres una persona que su vida es dirigida por la palabra de Dios. Así que la próxima semana vamos a seguir 40 días en la palabra. Y acuérdense de memorizar Romanos 10:17. ¿Quién se lo va a memorizar para la próxima semana? Levante su mano, hermanos. Bueno, la mayoría. Romanos, solamente un versículo. Cuando hayamos terminado, usted debió haberse aprendido 6 versículos. Puede decir, no es nada. Bueno, pero usted está memorizando la palabra de Dios en su mente y en su corazón.